Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí una vez más listos, prestos para compartir con ustedes una edición más de lo que es Inyección de Esperanza, en compañía de nuestro queridísimo Roy, el pastor Francisco Araque, que está aquí en control de controles en la sala técnica. Aquí juntamente, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional y Congregación Yeshua Mesudat, nos unimos y le hacemos llegar este programa. Contáctese al más 595-985-162-975 para hacer sus preguntas, hacer sus peticiones, para estar en contacto, conversar, dialogar, o si usted desea profundizar más de las Sagradas Escrituras, necesita entender mejor algunos versículos, o necesita estudiar, ¿sí? Necesita capacitarse. Tenemos grupos de enseñanza para los líderes, pastores y para los que quieren ser líderes y pastores también. El grupo se llama Inyección de Esperanza. Estamos dirigiendo este grupo de enseñanza a través de WhatsApp. Así que si usted quiere formar parte de este grupo, contáctese conmigo al más 595-985-162-975. Y ya va a formar parte de este equipo, de este grupo de personas, hermanos, hermanas, pastores, líderes de distintas congregaciones y aspirantes, ¿sí? Están los que tienen llamado a ser pastores, a ser líderes, líderes hermanos, líderes hermanas, ¿sí? Los que tienen sus llamaditos conforme a la Sagrada Escritura, están allí estudiándose y capacitándose. Ya muchos de ellos han sido ordenados conforme a la Escritura, según su llamado y conforme a la Escritura, ¿sí? Así que no pierda tiempo, mi querido oyente. Ok, enviamos ya entonces un fuerte abrazo rompespalda para todos ustedes. Y bueno, aquí pues estamos ya compartiendo con ustedes este programa. En Facebook pueden encontrarnos en Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Así ponen CDE en mayúscula, que es el Facebook de nuestra congregación. En YouTube, Inyección de Esperanza, o Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza. Y en TikTok me encuentran con Emilio Vázquez. Mi Facebook personal es Emilio Vázquez también. Estamos en Telegram, bueno, con Emilio Vázquez. Y aquí que dice, bueno, vamos a intentar avanzar, ya que muchas veces tenemos comentarios o refutaciones, ¿sí? Que vamos muy lento, ¿verdad? Bueno, digo esto porque estamos en el verso 8 recién del capítulo 9. En el verso 8 recién. Edición número 798 que va de la temporada de nuestro programa. Muy bien. Bueno, vamos a mirar un poco que ya si tenemos algunas preguntas también referente a Hebreos 9:8. Si alguien nos hizo alguna pregunta. Hebreos 9:8. Por favor envíen siempre las versiones que están usando cuando comparten el versículo o cuando hacen pregunta de algún versículo, ¿sí? O refutación. Bueno, acá dice: con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. Acá me están haciendo la pregunta cómo se puede entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, siendo que ya el Mesías ha muerto aún cuando se escribió Hebreos. ¿Por qué el autor de Hebreo es como que ignorase la muerte del Mesías para llegar hasta el Padre? Bueno, en realidad, mi querido oyente, el autor de la carta a los Hebreos no está ignorando. O sea, lo que usted está diciendo me extraña porque es como que se ha olvidado, o no sé si hizo el seguimiento de estudio con nosotros, porque ya desde el principio el autor de la carta a los Hebreos nos demuestra que el Mesías
está a la diestra del Padre y está ante el Padre, en la diestra, ¿sí? Y ante el Padre. Ante el Padre como oficiando como sacerdote según la orden de Melquisedec. Y nos dice que está a la diestra, o sea, ya preparado con la autoridad del Padre, esperando ese momento de la orden del Padre para que Él venga en su segunda venida, para que podamos nosotros resucitar y reinar con Él, ¿sí? Esos 1000 años. O sea, su comentario referente al versículo 8, respecto de lo que cree el autor de la carta a los hebreos, no cierra, hermano, no es lo que usted piensa de él, porque contradice su comentario, le pone en una posición muy contradictoria al autor de la carta a los hebreos, porque él ya comentó. No es que él no crea o que él no sepa o que él ignore que el Mesías ya está allá, ¿sí? El objetivo de él no es eso, ¿sí? Es decir, si volvemos otra vez y hablamos, estaba él hablando de ahí del versículo 9, estaba hablando de del lugar santo, santísimo, del atrio. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo ese comentario? ¿Sí? Después estaba hablando del verso 7 que una vez al año entra solamente el sumo sacerdote, no sin llevar la sangre que ofrecía por sí mismo y por el pecado del pueblo que cometía por ignorancia. Bueno, con todo eso que estaba sucediendo allí, aún en tiempo del escritor de la carta de Hebreo, porque en ese momento el templo estaba en pie y seguían todo este culto de sacrificio y demás. Seguía. Con todo esto, con todo lo que él está contando, lo que él está queriendo decir, que el Espíritu Santo nos estaba revelando algo interesante, ¿sí? Que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo donde está el Mesías para los que todavía se cerraban en ese culto. Para que los que practicaban y no creyeron en el Mesías y tenían su fe puesta en el santuario terrenal, en ese templo. ¿O por qué piensa usted que el templo fue permitido por el Padre? Que ese templo fuese desarraigado y que no haya quedado ni el cimiento allí. Porque lo que hay ahora es un muro que estaba a las afueras del templo. No me venga a decir usted que ese muro era parte del templo, no. Entonces, lo que está diciendo acá el autor de la carta a los hebreos, claro, mientras ese templo estaba todavía en pie, mientras ese lugar santo y sus lugares, ¿sí?, estaba todavía en pie, para los que no creían en el Mesías, para los que seguían todavía en ese ritual, para los que se jactaban todavía del templo, con ellos es el problema. Ese es el problema. Aún no ha encontrado, aún no se le ha revelado el camino hacia el lugar santísimo a través del Mesías, el lugar santísimo celestial. Ese es el tema. Es lo mismo que yo me es lo mismo que yo me preguntaba cientos de veces y me sigo preguntando, ¿verdad? Si en el segundo, o sea, en el templo donde estaba el Mesías, y concuerdo con usted y no voy a discutir nada porque ignoro esto, mi querido Jim, no sé, porque yo también me hice varias veces esta pregunta y no hay respuesta, ¿verdad? Que si estos que se jactaban de hacer los cultos en el templo y no creían en el Mesías, y que centraba su salvación en los rituales del templo, ¿cómo hacían para derramar la sangre
sobre el propiciatorio si, según entiendo, el arca de la alianza ya no estaba en ese lugar? E imagínense, lo mismo me pregunto yo. Es decir, ya no había ya no era completo lo que estaban haciendo allí. Ya no era completo. O sea, no sé si habrán puesto hay que buscar más información, ¿verdad? Hay un judío, pero no puedo contactar con él. Yo muchas veces quisiera preguntarle esto también, pero me es muy difícil porque él debate con muchas personas y es muy difícil entrar con él. A ver si qué responde de esto. No estoy teniendo respuesta de él en este caso, ¿verdad? Pero no sé cómo hacían, ¿verdad? ¿Cómo cumplía ese requisito si no estaba el arca de la alianza? Porque había desaparecido en el arca de la alianza, ya no estaba en ese tiempo. El arca de la alianza desaparece probablemente en el 586, cuando Judá fue deportado a Babilonia, en esos tiempos. Y no sé cómo hacían lo de una vez al año, donde derramaban la sangre, o hacían algo simbólico, ¿verdad? O quizás hicieron una réplica del arca. Eso para mí, sinceramente, es un misterio. Veo que para usted también, mi querido Jim. Y nos quedamos con la pregunta. Bueno, a ver. Sí, pero hay muchas cosas que ya no se hacían exactamente. O sea, era imposible hacer exactamente como demandaba la Torá ya. Ya en tiempo del Mesías. ¿Por qué te pensás que el Mesías entró y hizo una cuerda, un látigo de cuerda? Y imagínate, ya que estos que estaban allí ocupando el lugar del templo y se hacían pasar por santos o sumos sacerdotes y levitas, estos ya no estaban haciendo en forma correcta nada. Eran usurpadores varios de ellos. Ya no había una legalidad, ¿verdad? Ahora, otra cosa era cuando aún estaba en pie el templo, el primer templo y demás, cuando todavía estaba el arca, todavía había algunos temerosos levitas al servicio del sacerdocio y demás. Ya hablando desde Moshe hasta ese tiempo, pero después de que volvieron de Babilonia, la reconstrucción del muro, del templo y demás, ya, y su siguiente, imagínense cuando ya estos macabeos, Judas Macabeo y demás, ya ahí hubo mucha injusticia. Ya se estuvo entrando en cargos no correspondientes, se usurpaban cargos en el templo. O sea, hay que conocer un poco de historia también. Ya no había nada justo ahí, había mucha corrupción. O sea, ya era todo a base de religiosidad y práctica religiosa. Entonces, y viene el Mesías y centramos todo en el Mesías. O sea, el Mesías como cordero, el Mesías como sacrificio, su sangre como remisión de nuestro pecado, el Mesías como Mashiach, el ungido del Padre, y todo ya centramos en el Mashiach, pero ellos no lo hacen. Entonces, ¿qué? Todavía están en esos rituales. Bueno, queda entonces en el tapete. Si alguien tiene alguna información, alguien que nos escucha y nos puede ayudar con esto, ¿verdad? Si es que tiene información de cómo hacían una vez que haya desaparecido el arca de la alianza, cómo hacían hasta que se derrumbe el templo los judíos
o los sacerdotes que hacían el sacrificio del cordero o de los chivos ¿cómo es? Se me fue el nombre que hacían en el día de la expiación, en Yom Kippur, que tenía su nombre estas cabras. Bueno, o sea, los sacrificios que se hacían allí, si tenían que entrar una vez al año, y si ya no estaba el arca con su propiciatorio, ¿cómo hacían dónde derramaban la sangre? Ese es el tema. Bueno, cualquier información lo esperaré. Aquella información se me perdió. Bueno, bendiciones, Jim. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si recibimos por ahí. A ver, 9. ¿Hay más preguntas por allí? Era una figura para el tiempo presente, según el cual se presentarán ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde servicio, según la Biblia. Bueno, vuelvo a recalcar. Cuando te está diciendo allí en el presente, hermano querido, acuérdate de que fue escrito más o menos casi hace 2000 años, ¿verdad? Es decir, en el año 60 y 68 más o menos, cuando se escriben Hebreo. A ver si tenemos referencia aquí del año de la escritura de Hebreo. Dice, sí, 68. Entonces, es decir, el templo todavía estaba de pie. Entonces, en ese momento todavía se hacían muchas cosas. Por eso que en el presente dice acá. O sea, para nosotros, cuando vamos a usar esta parte y decir en el presente, ya no corresponde. O sea, que hay que ubicarse en el tiempo escritural. ¿Sí? Por eso siempre yo digo, bueno, hay que ubicarse en el tiempo escritural y hay que ubicarse en el espacio geográfico escritural también, para poder entender muchas veces y ubicarnos y tener más información. Si te habla de alguna ciudad, algún lugar, bueno, tú tienes que tener un mapa ahí del tiempo del Mesías y hay todo eso material. Mirar un poquito en dónde está eso, cuántos kilómetros queda, así uno va teniendo más idea de lo que está sucediendo ahí. Y siempre le digo también que hay que descompresionar los textos. Está muy comprimido. O sea, en 4 o 5 versículos te puede estar dando información que ha sucedido en tiempo equidistante, ¿verdad? Pero que lo comprimieron como si fuera que sucedieron un día tras otro, o sea, en 2 o 3 días, pero no es así. En un capítulo del Nuevo Testamento podemos encontrar acontecimientos que sucedieron muchos años uno de otro después, ¿verdad? Pero que pareciera que cuando leemos allí como que habían sucedido uno tras otro, o un día una cosa, otro día otra cosa, no. Entonces hay que descompresionar, y al descompresionar el texto es donde nos ubicamos en el tiempo, es donde tratamos de hilar los acontecimientos buscando otra referencia escritural para saber más o menos de dónde viene y a qué tiempo perteneció, y ubicarnos también en el tiempo geográfico y el año más o menos en que sucedió todas estas cosas. Bueno, una aproximación. Eso es descompresión del texto. Y no me hagan descomprensión de texto, que es otra cosa que muchas veces está sucediendo acá. Bueno, ¿qué es lo que no puede perfeccionar? Claro, porque eran sacrificios, hermano. A ver, la Reina Valera me dice.
Entonces, ¿para qué hacían el sacrificio si no le limpiaban de sus pecados? A ver, ¿dónde queda eso? Reina Valera dice Hebreo 9:9. Bueno, déjame mirar Hebreo 9:9, Reina Valera. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificio. Sí, esto está hablando de ese tiempo, en el año 68, que todavía se hacía sacrificio en el templo, y muchos de ellos creían todavía que esos sacrificios a ellos le va a seguir limpiando de sus pecados, habiéndole negado al Mesías, habiéndole matado al Mesías y no creyendo en él. Pensaban que todo lo que estaban haciendo en el templo ellos le iba a dar vida eterna también, limpieza, ¿verdad? Bueno, después dice, lo cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No dice que no perdona, pero dice que no puede limpiar la conciencia, que casi se vendría a ser lo mismo, mi querido. ¿Sí? Entiendo por qué me puso ese término. O sea, vos me transliteraste allí. Lo que vos me estás queriendo decir es que estos sacrificios que ellos hacían en el templo, ya después de haber muerto el Mesías y habiéndole negado a él, ya no le limpiaba la conciencia de sus pecados. Eso es lo que vos me querés decir, ¿verdad? Ahí sí concordamos. Claro. O sea, eso lo hacían religiosamente, porque habiéndole negado al Mesías, ¿verdad? Bueno. Y si aún en bueno, supongamos que acá me dicen, que dice acá, Ever, en el presente todavía ellos pretenden limpiarse de sus pecados sin el Mesías, pero no me explico cómo. Este ya no leímos. No me explico cómo. Ya que no hay templo, dice, ¿cómo hacen el sacrificio? Sí, el otro era que no había, ese era Jim, que no había arca. ¿Ven? Y hoy día, bueno, en ese tiempo no tenían el arca, ¿sí? En tiempo del Mesías, el Mesías murió y toda esa cosa, pero ellos seguían haciendo sacrificios, no creyendo en el Mesías, pero no se limpiaban su conciencia de sus pecados porque ya habían negado al Mesías. Bueno, el problema era cómo hacían, porque no había arca donde derramaban la sangre, porque no había propiciatorio. Acá, en la pregunta de Ever, del hermano Ever, es que si hoy, en este tiempo, en el año 2024, ¿sí? En el año en mayo de 2024, si los judíos, ¿cómo son perdonados sus pecados? Que ya ni siquiera hay templo. O sea, no están pudiendo hacer sacrificios, ¿verdad? Bueno, ya, eso sería ya un ritual para ellos, pues al no creer al Mesías, aunque haya templo. Acá, ¿qué dice ahí? En hebreo, en el año 68, imagínate, hermano Ever, en el año 68 había templo, se hacía sacrificio, pero el autor mismo de Hebreo, que es un judío que entendía estas cosas, claramente dice que ellos hacían eso, pero que no le limpiaban la conciencia. Es decir, ya estaban haciendo por pura religiosidad. Lo mismo está sucediendo hoy, no hay templo y están buscando otro mecanismo para limpiarse de su pecado, estudiando Torah, haciendo obras de caridad, de ayuda y todas esas cosas. Con eso ellos piensan limpiarse de su pecado, pero siempre negando al Mesías. Es decir, viene a ser lo mismo. Si vamos a transliterar lo que dice aquí, en el verso 9 de Hebreos, para este tiempo transliteraríamos lo mismo. Lo cual, lo que están haciendo ahora los judíos que no creen en el Mesías, han negado al Mesías, aunque no tengan templo, y están haciendo este sacrificio de estudiar la Torah, de ayunar y de ayudar y todas esas obras en este tiempo presente, ¿sí? Esto es como ofrenda de sacrificio que ellos hacen,
Pero estas ofrendas de sacrificio actuales que ellos hacen en mayo del 2024 en Israel, no pueden hacerlo perfecto, no le va a llevar a la salvación, ¿sí? Porque no le va a limpiar su conciencia de sus pecados. Porque ellos habían negado al Mesías, no creen en el Mesías. Y el Mesías fue muy claro: nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso fue, el Mesías habló para todos, no solamente para los gentiles, también a los judíos. Así que todo lo que está sucediendo en Israel son prácticas rituales externas. Sin el Mesías, no sé qué decirte. Es como tener algo para cocinar, para cocer, y no tener olla o algo así. Por ahí te va la cosa. Es como que el pastor Francisco Araque tenga su taza de café, pero que no tenga café en ningún lado. ¿En qué quedamos entonces? No, dice el pastor Francisco, eso no va a suceder. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Dice, bueno, sería esto hasta el 13, me dice acá. Bueno, vamos a seguir viendo si qué comentario tenemos. Ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y acá me dice, ya no estamos en el tiempo de la reforma. Sí, nosotros sí, pero acuérdate, estamos en el año 68. Ubícate, descompresiona tu texto, mi querido hermano o hermana. Descompresiona tu texto y ubícate en el tiempo. Estás en el año 68. Estás en el año 68, en el verso 10. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos en el 2024. Es decir, ya nosotros entendemos que ya estamos en la restauración. Para nosotros es claro la cosa en este tiempo. Es decir, que también estos hermanos de esos tiempos, analizando ahí el verso 10, dice, ya que consiste solo de comida, bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reformar la cosa. El que está escribiendo esto, él entiende que ya las cosas estaban reformándose en la fe en el Mesías. Pero los que estaban todavía llevando su ofrenda, su sacrificio en el templo, no entendían eso. Hoy, en este 2024, nosotros entendemos que estamos en la reforma a través del Mesías, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, ¿sí? Pero creyendo en el Mesías. En este mayo del 2024, muchos que están en Israel siguen haciendo prácticas alusivas, prácticas religiosas sin el Mesías. No entendieron que ha llegado la reforma. Imagínate. Entonces, descompresionando el texto, tenemos una correlatividad de sucesos de aquel tiempo hasta nuestro tiempo, que hay igualdad. Allá había un grupo que ya entendían que estaba en la reforma, que ya empezaban a reformarse las cosas en el Mesías, en la restauración, ¿sí? Y otros que no. Hoy pasa lo mismo. Estamos los que entendemos esto y están los que no. Y eso pasa no solamente con los judíos, pasa con muchas otras congregaciones cristianas que todavía no entienden qué es realmente, en qué consiste la restauración, ¿sí? Y están ahí haciendo muchas cosas fuera del contexto bíblico, pensando que eso es del nuevo pacto, pero analizando escrituralmente
lo que están haciendo algunas de las congregaciones no es correcto, no es bíblico, se basan en falsa doctrina o se están basando en algunos versículos adulterados. Entonces, ven que hay correlatividad, descompresionando el texto. Bueno, lo mismo dice Lavín, sí, que son ordenanzas carnales, que consiste solo de comida y bebida y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo. Bueno, cuando tiene dos significados, o sea, ustedes van a sacar sus conclusiones. Me preguntan acá, según Lavín, Hebreo 9:10, dicen que estas prácticas eran carnales, es decir, ya no agradaban al Padre. Y en la Reina Valera, en Hebreo 9:10, dice que solamente se trataba de comidas y demás cosas acerca de la carne. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo mismo. A ver, ya que consiste, esta es la Reina Valera, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Sí, ahora entiendo por qué me preguntan. Sí, la Reina Valera como que pone que la comida tiene que ver acerca de la carne, ¿verdad? Mientras que Lavín habla de que las obras ya eran carnales. Sí, me quedo con Lavín. Sí, porque justamente por lo que yo le estaba explicando, que ya sin el Mesías haciendo esas cosas, habiendo ya el Padre enviado el sacrificio perfecto, al sacerdote perfecto, al Mesías perfecto, y rechazando al Mesías, pisoteando su sacrificio, su sangre, seguir haciendo esas abluciones, esas prácticas, esos sacrificios, ya es carnal, hermano. O sea, yo pensando en eso, sacando esa conclusión, opto por lo que dice Lavín. Porque la Reina Valera sí es como que te da a entender de que era cuestiones de carne o comida nada más. Pero lo que realmente te está diciendo la Escritura es que ya esas prácticas ya eran carnales, era voluntad humana, ya no había voluntad del Padre, ya no agradaba al Padre. ¿Me entiendes, mi querido oyentes, el que me hizo esta consulta? Bueno, estamos en eso, ¿verdad? Coincidimos en eso. Así que ahí pueden marcar en rojo lo que dice la Reina Valera y corregir ahí, ponerle de que estas obras son carnales ya para el Padre. Que ya no se trata de carnes de comida, sino obras carnales. Y saben que le pueden poner ahí, por acá me pide, si hay algún versículo que se pueda usar de referencia o testigo, si esto es así, que las cosas son puramente humanas o carnales, del cual habla Hebreo 9:10. Sí, y ponle allí, a ver, Romanos 8:7-8. Sí, enemistad contra el Padre porque no quieren cumplir la ley, porque eso andan en su forma carnal. Es decir, ya no agradaban al Padre porque no querían cumplir los mandamientos, según Romanos 8:7-8. Ya no querían cumplir mandamientos. Se constituía enemigo del Padre. Sencillamente así. Ahí ya tienes entonces la referencia para entender esto. Bueno, ok. Hasta aquí nuestro programa El Día de la Fecha. Le agradezco sus consultas, sus preguntas, sus opiniones. Y nos volveremos a reencontrar en otra ocasión, si así el Padre lo permite, en esto que es programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta entonces, shalom, bendiciones.